¿Qué tal? Mi nombre es Roberto. Tengo 30 años y quiero contarles algo que me pasó hace unos años, algo que jamás voy a olvidar. Había salido de unas vacaciones en Mazatlán, descansado y contento después de unos días increíbles. Mi ruta de regreso me llevaba por la carretera Saltillo-Monterrey, un tramo que, aunque hermoso durante el día, por la noche puede sentirse desolado y hasta un poco intimidante. Eran cerca de las 11 de la noche y el cansancio ya comenzaba a hacer de las suyas. Aunque traía música para mantenerme despierto, la verdad es que mi mente estaba un poco nublada. La carretera estaba casi vacía. De vez en cuando pasaba algún tráiler o camión, pero fuera de eso, todo estaba en silencio. La niebla comenzó a hacerse presente, cubriendo el camino con una especie de velo blanco que dificultaba ver más allá de unos cuantos metros. El frío también se hizo más intenso, como si de repente el clima hubiera cambiado de forma brusca. De pronto, al salir de una curva, algo llamó mi atención. Primero pensé que era un reflejo, un juego de luces, pero no. Al girar la cabeza hacia el asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre. Había una mujer sentada ahí. Tenía un vestido blanco, antiguo, que parecía fuera de lugar. Su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la tenue luz del tablero, y su cabello negro caía en mechones desordenados sobre sus hombros, cubriendo parte de su rostro. No sé cómo describirles lo que sentí. Fue como si mi corazón se detuviera. Lo primero que hice fue gritar, mientras intentaba no perder el control del volante. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, le pregunté con la voz temblando. La mujer no me respondió, pero lentamente giró la cabeza hacia mí. Cuando vi sus ojos, sentí un vacío terrible. Eran completamente negros, como si no tuviera alma. Luego sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era fría, siniestra. En ese momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. No podía apartar la mirada de ella, a pesar de que mi instinto me gritaba que mirara hacia el camino. Intenté convencerme de que no era real, de que estaba alucinando por el cansancio. Pero entonces ella habló. «No debiste venir por aquí», dijo con una voz suave, pero que se metía directamente en la cabeza, como si la estuviera escuchando desde adentro. Su tono no era amenazante, pero sí tenía una extraña sensación de advertencia, como si estuviera asegurándome que algo malo iba a pasar. En ese momento, pisé el acelerador. No me importaba nada más que salir de esa carretera. Mientras lo hacía, la mujer comenzó a reírse. Primero era una risa baja, apenas audible, pero poco a poco fue creciendo hasta llenar toda la camioneta. Era como si el sonido viniera desde todas partes, no solo de mi lado. Miré de nuevo hacia el asiento del copiloto y ya no estaba, pero la risa seguía ahí, como si estuviera a mi alrededor. Era imposible. Pensé que lo peor había pasado, pero no. Unos kilómetros adelante, en medio de la carretera, estaba ella otra vez. De pie, con el vestido ondeando ligeramente, como si un viento invisible la envolviera. Frené bruscamente, casi derrapando. Cuando el vehículo se detuvo, la figura ya no estaba, pero en el silencio que quedó, el eco de su risa aún retumbaba en mi cabeza. Estaba tan asustado que apenas podía pensar. Decidí seguir manejando, tratando de no mirar hacia los costados, como si eso pudiera protegerme. Cada tanto revisaba el retrovisor, temiendo que la mujer volviera a aparecer detrás de mí. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de Monterrey. Nunca me había sentido tan aliviado. Cuando llegué a casa, mis piernas apenas me respondían y mi respiración era entrecortada. Ni siquiera recuerdo cómo me las arreglé para abrir la puerta. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un amigo. Le dije que seguramente había sido una alucinación por el cansancio, pero él, en lugar de burlarse, me miró serio y me preguntó, ¿era una mujer de blanco? Cuando le respondí que sí, me contó algo que me dejó helado. Al parecer, no soy el único que la ha visto. Según dicen, murió hace muchos años en un accidente en esa carretera.
Desde entonces, aparece para advertir a los viajeros. Los que la ignoran, según las historias, a veces no llegan a su destino. Durante semanas después del incidente, tuve pesadillas. Soñaba con la mujer, con su mirada vacía y su risa que se clavaba en mi mente como un eco interminable. Cada vez que tenía que salir de noche, evitaba esa carretera a toda costa. Hasta hoy no sé qué fue lo que realmente pasó esa noche. Lo único que sé es que no pienso volver a manejar por esa carretera de noche jamás. Me llamo Adrián y hace algunos años, una noche que parecía como cualquier otra, decidí tomar la carretera Tijuana-Tecate para visitar a unos familiares que vivían en el pueblo. Me gustaba manejar de noche porque había menos tráfico y el trayecto era más rápido. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Para visitar a unos familiares que vivían en el pueblo. Me gustaba manejar de noche porque había menos tráfico y el trayecto era más rápido. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando me adentré en la carretera. Había poca iluminación y la niebla que caía era tan densa que apenas podía ver más allá de los primeros metros que iluminaban los faros de mi auto. Encendí la radio para distraerme, pero la señal se iba y venía, dejando apenas algunos fragmentos de música y mucho ruido blanco. Mientras avanzaba, comencé a sentir una incomodidad extraña, como si alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza y me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, esa sensación no hacía más que intensificarse. Miraba constantemente por el retrovisor y hacia los costados, pero no había ni un solo vehículo en la carretera. Cuando estaba cerca de una curva particularmente cerrada, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Vi una figura oscura que parecía estar parada a la orilla del camino. Reduje la velocidad instintivamente y volteé para mirar mejor. Era un hombre montado en un caballo negro como la noche. No podía ver su rostro claramente, pero algo en su presencia me heló la sangre. Aceleré un poco, tratando de dejarlo atrás, pero para mi sorpresa, el jinete comenzó a galopar junto a mi auto. Lo más aterrador era que no parecía ser un hombre ordinario. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas, y su caballo, en lugar de emitir el sonido habitual de los cascos golpeando el pavimento, producían un eco hueco que resonaba en mis oídos. Intenté mantener la calma y seguir conduciendo, pensando que tal vez era alguna alucinación causada por el cansancio, pero el jinete no se detuvo. Al contrario, aumentó la velocidad de su caballo y comenzó a acercarse más y más. Podía verlo claramente por la ventana del copiloto. Su rostro era una mezcla de hueso y carne putrefacta, con una sonrisa torcida que mostraba dientes afilados como navajas. Encendí las luces altas, esperando que eso lo alejara, pero lo único que logré fue que soltara una carcajada escalofriante que parecía provenir de todos lados a la vez. El sonido me recorrió el cuerpo como un escalofrío. «No puedes escapar», susurró una voz que no salía de su boca, sino que parecía resonar dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando entré en pánico. Aceleré todo lo que pude, tratando de dejar atrás a ese ser infernal, pero era como si el caballo flotara en el aire. No importaba cuán rápido fuera, siempre lograba mantenerse a mi lado. La carretera se volvió un tormento interminable y cada segundo sentía que mi cordura se desmoronaba un poco más. En un intento desesperado, comencé a tocar el claxon repetidamente y a rezar en voz alta, pidiendo protección. No soy una persona particularmente religiosa, pero en ese momento era lo único que podía hacer. Al cabo de unos minutos que se sintieron como horas, el jinete frenó de golpe, clavando sus ojos rojos en los míos. Extendía una mano esquelética hacia mí, mientras yo pasaba a toda velocidad, y aunque nunca me tocó, sentí un frío paralizante recorrerme el cuerpo. Cuando finalmente llegué a Tecate, me estacioné en la primera gasolinera que vi y bajé del coche con las piernas temblando. El despachador me miró con curiosidad y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había visto,
esperando que pensara que solo estaba loco, pero en lugar de eso, se limitó a asentir con una expresión seria. «No es la primera vez que alguien lo ve», me dijo. «Ese jinete aparece en noches como esta, cuando la niebla es densa». Algunos dicen que es un demonio, otros que es el espíritu de alguien que perdió su alma en esta carretera. Lo único seguro es que no le gusta que lo ignoren. Desde esa noche, nunca volví a manejar solo por la carretera Tijuana-Tecate, y cada vez que escucho hablar de ese jinete, un escalofrío me recorre el cuerpo. A veces pienso que tuve suerte de salir con vida, pero otras me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera detenido o si no hubiera rezado. Hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir, y el jinete de ojos rojos es una de ellas. La carretera Espinazo del Diablo siempre había sido una prueba de fuego para los conductores. Entre sus peligrosas curvas y la densa niebla que a menudo caía sin aviso, era un tramo que muchos preferían evitar al caer la noche. Sin embargo, a veces no había opción. Me llamo Juan, soy trailero y llevo más de una década recorriendo las carreteras de México. Esa noche llevaba una carga urgente hacia Mazatlán y el reloj jugaba en mi contra. Había calculado mal el tiempo y para cuando llegué al Espinazo del Diablo, el sol ya se había ocultado. La luz amarilla de los faros apenas iluminaba unos metros adelante, mientras las sombras de los árboles y la roca parecían moverse con cada giro de la carretera. Concentrado en no salirme del camino, apenas noté cuando un leve murmullo comenzó a colarse entre el rugido del motor. Al principio pensé que era el viento golpeando los árboles, pero el sonido fue tomando forma. Eran voces, susurros, no, más bien eran gemidos. Bajé el volumen de la radio con la piel erizada. «No te distraigas, compadre», me dije, pero las voces parecían estar más cerca. En una de las curvas, un destello blanco cruzó frente al camión. Pisé el freno de golpe y las llantas chirriaron contra el asfalto. Respirando agitado, busqué con la mirada lo que fuera que había pasado. No había nada, solo la niebla espesa y las siluetas de los pinos balanceándose en el viento. «¿Qué demonios fue eso?», murmuré, encendiendo las luces altas. Al avanzar unos metros más, mi corazón se detuvo. En la orilla de la carretera, una figura se materializaba entre la niebla. Era una mujer, con un vestido blanco manchado de tierra. Su cabello caía enmarañado sobre el rostro. Intenté convencerme de que se trataba de alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda, pero algo en mi instinto me gritaba que no debía detenerme. La mujer levantó la mano, pidiendo un aventón. Sus movimientos eran extraños, como si flotara en lugar de caminar. Apreté el volante con fuerza, rezando para que simplemente desapareciera si no la miraba. Pero cuando pasé junto a ella, escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo pesado hubiera caído encima. «¡No, no, no!», Component Placement, grité, pisando el acelerador. El camión rugió mientras me adentraba aún más en la oscuridad. El ruido del motor me tranquilizó por unos segundos, hasta que un golpe fuerte resonó sobre la cabina, justo encima de mi cabeza. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Mirando por el espejo retrovisor, vi algo que jamás podría olvidar. La mujer estaba ahí, parada sobre el techo del camión, con el rostro inclinado hacia abajo, mirándome directamente a través del parabrisas. Sus ojos eran pozos negros y su boca se torcía en una sonrisa antinatural. Perdí el control del volante por un segundo y casi salgo del camino, pero al estabilizarme, la figura había desaparecido. Respirando con dificultad, intenté convencerme de que todo había sido un juego de la neblina y el cansancio, hasta que un nuevo sonido me hizo estremecer. Risas, risas de niños. Las escuché venir desde la parte trasera del tráiler. Una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a detenerme en una pequeña zona de descanso que encontré al borde de la carretera. Bajé del camión con una linterna en la mano, iluminando la parte trasera. Nada parecía fuera de lugar, pero el frío era intenso
mucho más de lo normal para esa región. Al acercarme a la caja, noté algo que no estaba ahí antes: marcas de manos pequeñas impresas en el polvo acumulado. Entonces, el llanto comenzó, un sonido gutural, como el de un niño llamando a su madre. Sentí que las piernas me temblaban, pero algo me obligó a abrir la puerta del tráiler. Dentro, solo encontré oscuridad, hasta que un par de ojos brillaron en el fondo. Antes de que pudiera reaccionar, algo salió corriendo hacia mí. No logré ver qué era, pero sentí un viento helado atravesarme mientras un chillido desgarrador inundaba el aire. Sin pensarlo 2 veces, subí al camión y arranqué, dejando atrás aquel lugar maldito. Me llamo Alejandro y soy comerciante. Desde hace varios años me dedico a viajar entre ciudades, cerrando negocios y buscando nuevas oportunidades para mi familia. Esa noche en particular, me encontraba volviendo de Colima después de un día agotador de reuniones. La carretera de los Muertos se presentaba como la opción más rápida para llegar a Guadalajara. Aunque había escuchado las leyendas que rodeaban ese tramo, nunca les había prestado atención. Pensaba que eran cuentos para viajeros asustadizos. Sin embargo, pronto descubriría que hay verdades que superan cualquier ficción. El clima era pesado, una bruma espesa cubría la carretera y las luces de mi coche apenas alcanzaban a iluminar unos metros delante de mí. Las curvas eran traicioneras y con cada kilómetro que avanzaba, el aire se sentía más denso, casi como si me envolviera una presión invisible. Había manejado por unos 20 minutos cuando lo vi por primera vez. Estaba parado a la orilla de la carretera, justo en una curva peligrosa. A primera vista, parecía un hombre cualquiera, vestido con ropa sencilla y un sombrero de paja. Levantaba una mano, como si pidiera ayuda. Reduje la velocidad por inercia, aunque algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. Pero cuando me acerqué lo suficiente para verlo mejor, sentí un nudo en el estómago. No tenía rostro. El sombrero ocultaba lo que debería ser su cabeza, pero debajo de este no había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y vacía. Instintivamente pisé el acelerador y pasé de largo. Mi corazón latía con fuerza y trataba de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Minutos después, la niebla se hizo más densa. Comencé a sentir un frío inexplicable, a pesar de que el aire acondicionado del coche estaba apagado. Fue entonces cuando lo volví a ver, esta vez parado en medio de la carretera. Frené en seco, mis llantas rechinaron contra el asfalto y el coche se detuvo a solo unos metros de él. Ahí estaba, inmóvil, con esa misma figura sin rostro, mirando directamente hacia mí. O al menos eso creía, porque no tenía ojos con los que pudiera mirarme. Mi respiración se agitó. Pensé en retroceder, pero no había espacio para maniobrar. Al intentar acelerar y pasar a un lado, él simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo del coche, seguido de un ruido como si algo o alguien caminara sobre él. No quería mirar, pero algo dentro de mí me obligó a alzar la vista por el retrovisor. Allí estaba otra vez, su figura inclinada, como si intentara mirar hacia el interior del auto. Su cabeza se giró ligeramente, como si tratara de encontrar una expresión en mi rostro. El frío que sentía era insoportable. Mi cuerpo entero temblaba. Sin pensarlo 2 veces, aceleré a toda velocidad, sin importar las curvas ni el peligro. Solo quería salir de ese tramo. Mientras conducía, podía verlo de reojo. A pesar de que el coche avanzaba a más de 100 kilómetros por hora, el hombre sin rostro corría a mi lado, flotando ligeramente sobre el suelo. No parecía esforzarse, solo seguía mi ritmo. Su ausencia de rostro era lo más aterrador que había visto en mi vida. Era como si mi mente no pudiera procesar del todo lo que estaba viendo. Finalmente, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era mi única esperanza. Aceleré todo lo que pude y frené bruscamente al llegar. Sin pensarlo,
Bajé del coche y corrí hacia la tienda. El empleado me miró extrañado mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Está bien, señor?, me preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Intenté explicarle lo que había pasado, pero él simplemente negó con la cabeza. No es la primera vez que escucho algo así, dijo mientras miraba hacia la carretera. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre que murió en esa curva. Otros aseguran que no es humano, sino algo peor. Regresé al coche, pero me negué a continuar el viaje hasta que amaneciera. Esa noche no pude pegar ojo. Cada sombra y cada ruido parecía tener vida propia. Cuando finalmente salió el sol, continué mi camino. Pero algo había cambiado en mí. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Está ahí, esperando, en la carretera de los muertos. Soy José, camionero desde hace más de 20 años, y esa noche tenía que entregar una carga en Lázaro Cárdenas. La autopista Siglo XXI era mi ruta obligada, y aunque me habían contado historias raras sobre ese lugar, nunca les di importancia. Pero les juro que lo que viví esa noche cambió por completo mi forma de ver las cosas. Eran cerca de las 11 cuando pasé por la caseta de peaje. La carretera estaba vacía, y el ruido del motor de mi camión era lo único que rompía el silencio. El aire estaba pesado, pegajoso. Intenté encender el aire acondicionado, pero no ayudó mucho. Me sentía extraño, como si algo me apretara el pecho. Las curvas de la carretera eran cada vez más cerradas. Mis luces apenas lograban iluminar unos metros delante y las sombras de los cerros parecían moverse. Intenté concentrarme en el camino, pero de reojo algo me pareció raro en los espejos. Al principio pensé que era suciedad o el reflejo de las luces, pero luego vi claramente una sombra moverse rápido, demasiado rápido. Me dije que eran tonterías, que estaba cansado y seguí conduciendo. No pasó mucho antes de que algo llamara mi atención. A la orilla del camino vi una figura alta, delgada, cubierta de lo que parecían ser ramas o mechones de pelo. Estaba inmóvil, como si me observara. Pasé junto a ella tan rápido que no tuve tiempo de fijarme bien. Me sacudí la incomodidad y seguí avanzando. Minutos después, al tomar una curva pronunciada, escuché un sonido como si algo estuviera rasguñando el remolque. Frené en seco y miré por los espejos, pero no había nada. Bajé con mi linterna para inspeccionar y vi 3 marcas profundas en la carrocería. Eran como zarpazos, largos y profundos. No tenía idea de qué podía haberlo hecho. Sentí un escalofrío, subí al camión y aceleré. No había avanzado mucho cuando algo golpeó el techo del camión. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído encima. Luego escuché un gruñido, grave y gutural, que venía desde afuera. Intenté ignorarlo, pero algo golpeó la ventana del copiloto. Cuando volteé, lo vi. Una criatura con ojos amarillos brillantes y una piel grisácea que se pegaba al vidrio. Tenía garras largas y afiladas y parecía buscar la forma de entrar. Pisé el acelerador a fondo. El motor gruñó como si no quisiera responder, pero el camión avanzó. Las luces iluminaban el camino vacío, pero no podía quitarme la imagen de esa cosa. Sentía que me seguía. Justo al llegar a un puente angosto, vi algo que me heló la sangre. La misma figura de antes estaba en medio del camino. No tenía forma de esquivarla. Giré el volante con todas mis fuerzas. El camión derrapó y terminó fuera de la carretera, en una zanja. Me golpeé la cabeza contra el volante, pero el airbag me salvó de algo peor. Salí tambaleándome, con las piernas temblorosas, y entonces la vi. La figura estaba ahí, parada a unos metros de mí. Ahora podía verla bien. Su cuerpo era una mezcla grotesca de ramas y carne, y tenía varios ojos que se movían de manera independiente. Emitió un grito agudo, y de entre los árboles salieron más criaturas similares. Corrí sin mirar atrás, directo hacia la carretera. Mis botas apenas tocaban el suelo, y sentía que esas cosas estaban cada vez más cerca. Por suerte, vi las luces de otro camión acercándose.
Me planté en medio del camino, agitando los brazos como loco. El chofer frenó de golpe y bajó para ayudarme. «¿Qué le pasó, amigo? Está pálido como un muerto», dijo mientras me ayudaba a subir. Algo está ahí atrás, en el bosque», logré decir entre jadeos. El conductor miró hacia la oscuridad, pero no vio nada. «No se preocupe, ya está seguro. Vamos a salir de aquí». Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar por el retrovisor del camión. Por un instante, vi esos ojos amarillos brillando entre los árboles. Desde entonces, nunca volvió a cruzarse por mi mente tomar esa carretera de noche.